Buenas tardes, en esta oportunidad vamos a presentar nuestro trabajo de investigación para la evaluación parcial titulado Ghosting y rasgos narcisistas en adultos emergentes matriculados en la Universidad Científica del Sur 2025-1. Con integrantes tenemos a Lorenzo Giovanni, Camacho Abigail, Mendoza Angelina, Paredes Dayana y quien le habla, Ramos Rodrigo. Hoy en día el ghosting se ha vuelto algo muy común, sobre todo entre los jóvenes adultos, ya que este comportamiento afecta tanto a quien lo hace como a quien lo sufre. Por otro lado, el narcisismo es un rasgo de la personalidad relacionado con la búsqueda de admiración y la falta de empatía. Podría tener mucho que ver con cómo las personas manejan sus relaciones y rupturas. Por eso, estudiar el ghosting y narcisismo ayuda a entender mejor por qué pasa esto en las relaciones actuales, cómo podrían establecerse estrategias para formar empatía y responsabilidad afectiva entre las personas. Ahora pasamos con las definiciones de los constructos. El ghosting se define como la acción de cortar todo tipo de comunicación con una persona sin dar ningún tipo de explicación previamente. Este comportamiento es muy común en las relaciones digitales y refleja una forma de evitar el conflicto o la incomodidad emocional. Por otro lado, tenemos el narcisismo, que también se define como un rasgo de personalidad en el que una persona tiene una autoimagen exagerada, que busca constantemente admiración y muestra poca empatía hacia los demás. Ahora pasaremos a teorías asociadas. Entre estas encontramos principalmente tres, que es la teoría del apego, teoría por la falta de empatía y teoría por el aprendizaje por asociación. La teoría del apego, desarrollada por Bowlby, plantea que nuestras primeras experiencias afectivas influyen en cómo nosotros nos relacionamos en la adultez. Las personas con apego evitativo suelen evitar el contacto emocional y cortar comunicación sin previo aviso, como una forma de protegerse del conflicto, según Friedman y Bowell 2024. Dentro de la teoría por la falta de empatía, pro- propuesta por Hoffman, explica que cuando una persona tiene baja empatía no logra percibir el daño emocional que causa a los demás. Fanti et al. 2023, en un estudio, encontró que estos individuos son mucho más propensos a ejercer el ghosting por esta insensibilidad emocional. Por último, en la teoría del aprendizaje por asociación, basada en el enfoque conductista de Pablo Ott y Skinner, indica que el ghosting puede ser un comportamiento aprendido. En un estudio realizado por Foray et al. 2023, explica que el evitar un conflicto genera alivio y ese alivio actúa como un tipo de refuerzo genuino negativo, haciendo que la persona repita nuevamente esta conducta en el futuro. Bien, en población y muestra tenemos que la población estuvo formada por adultos emergentes, matriculados en la Universidad Científica del Sur durante el periodo 2025-1, siendo un total de 31.329 estudiantes. La muestra está conformada por 250 estudiantes de distintas facultades, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico con convivencia. Ya está por todo lado de nuevo. Pasando con la población y la muestra, la población estuvo conformada por adultos emergentes matriculados en el periodo del 2025-1, siendo un total de 31.329 estudiantes. La muestra está conformada por 250 estudiantes de distintas facultades, seleccionadas mediante un muestreo no probabilístico por convivencia, considerando la accesibilidad y los recursos disponibles, teniendo como criterios de inclusión que estén dentro de los 18 a 29 años, siendo estudiantes del 2025-1, y que participen de manera voluntaria. Criterios de exclusión tenemos que podrían no ser activos en este semestre o que tengan un cuestionario incompleto. El tamaño de la muestra se calculó con una fórmula de población finita, obteniendo 253.8, que lo redondaremos a 250 participantes, con un 95% de confianza y un 6.1% de margen de error. En este caso hemos utilizado el ghosting en la escala de ghosting romántico y el inventario de personalidad narcisista. En el ghosting, que fue creado originalmente en Colombia y posteriormente adaptado en Trujillo, fue estandarizado con normas percentilares y categorías diagnosticadas. En este caso no requirió una traducción como tal por haber sido desarrollado en español, pero sin embargo en esta investigación vamos a emplear una versión adaptada con un lenguaje más urbano y moderno. En el caso de las dimensiones, estas son la victimización, agresión e impacto emocional. Además, sus indicadores vendrían a ser solo dos, que son la conducta de gostear a otros o ser gosteado, que va desde el ítem 1 hasta el 9, y los sentimientos al ser gosteado desde la 10 hasta el 15. Por otro lado, en la variable de narcisismo se tradujo al español el inventario de personalidad y se adaptó para su aplicación en adultos emergentes, en este caso en la Universidad Científica del Sur, asegurando la equivalencia cultural y semántica de los ítems para así mantener su estructura original de pares de afirmaciones opuestas. Sus dimensiones vendrían a ser la autoridad, la superioridad, la autoeficiencia y la explotación o la falta de empatía. En este caso, los indicadores varían.
Por ejemplo, tenemos la búsqueda de protagonismo, la capacidad percibida de liderazgo y la necesidad de reconocimiento como guía. De igual manera, los demás indicadores están en el documento. En nuestra investigación aseguramos la validez de contenido de ambos instrumentos utilizados. En primer lugar, la escala de ghosting romántico fue creada en Colombia y ya contaba con validación previa por jueces expertos y aplicación en distintos países hispanohablantes, incluido Perú. Aún así, en esta investigación se volvió a evaluar su validez en el contexto limeño con la participación de 3 jueces especializados en psicología clínica: el magíster Ricardo Martín Delgado, la magíster Diana Zapata Espinosa y la licenciada Katia Maribel Mandujano. Ellos analizaron los ítems según su claridad, redacción, pertinencia y relevancia, otorgando la puntuación máxima en todos los criterios, lo que confirmó que la escala mantiene una validez adecuada sin requerir cambios culturales o lingüísticos. En cuanto al inventario de personalidad narcisista, nosotros hemos traducido y adaptado al español, conservando la equivalencia conceptual y semántica. Los mismos jueces revisaron los ítems y también otorgaron las puntuaciones más altas, demostrando un alto nivel de respaldo teórico y aceptación para su aplicación en adultos emergentes universitarios de Lima Metropolitana. Ahora pasaremos al análisis del test de narcisismo. En este test se observa que la mayoría de participantes obtuvo puntuaciones entre 23 y 25, concentrándose especialmente en la puntuación 24, que fue la más frecuente con 14 participantes, lo que representa aproximadamente el 26% del total. Las puntuaciones 23 y 25 también fueron bastante comunes, con 10 participantes en cada una, es decir, alrededor de 18.5%. Además, se encontró que la mitad de los participantes obtuvo una puntuación igual o menor a 23, lo cual nos indica un punto medio en la distribución. En cuanto a los valores extremos, estos fueron muy poco frecuentes. Tan solo 2 personas obtuvieron la puntuación mínima de 18 y tan solo una persona alcanzó la puntuación máxima de 29. Esta distribución muestra una tendencia central bien definida, con una ligera dispersión hacia ambos extremos, lo cual significa que la mayoría de las respuestas se agrupan alrededor del valor medio, sin gran diferencia entre los participantes. Ahora pasaremos al análisis del test del ghosting. En el test del ghosting se observa una distribución muy variada en las puntuaciones, ya que las puntuaciones más bajas oscilan entre las 37 y 39, mientras que las más altas entre 90 y 96. Presenta frecuencias muy bajas, lo cual indica que pocos participantes obtuvieron estos valores extremos. Un dato relevante es que la puntuación de 50 destaca con una frecuencia de 4 participantes, equivalente al 7.4%, lo que sugiere una ligera concentración en este valor. Además, se encontró que el 50% de los participantes obtuvo una puntuación igual o menor a 69, lo cual nos permite identificar el punto medio de la distribución. En general, las puntuaciones más frecuentes se ubican en el rango intermedio, aunque sin una concentración tan marcada como en el test de narcisismo. En esta distribución se evidencia una mayor dispersión de las puntuaciones, lo cual refleja una variedad mucho más amplia de las respuestas entre los participantes respecto a comportamientos relacionados con el ghosting. En este apartado se presentan nuestros resultados descriptivos a través de nuestros gráficos de cajas, tanto para las dimensiones de nuestro test de ghosting como para las del narcisismo. Para comprobar la normalidad de los datos en nuestra investigación se aplicó la prueba de Shapiro-Wilk, que es adecuada para muestras pequeñas o medianas. En este caso se evaluaron todas las variables correspondientes a ghosting y narcisismo. Los resultados mostraron que todas las variables obtuvieron valores p menores a 0.001, lo que significa que ninguna de ellas sigue una distribución normal. Este hallazgo es muy importante porque justifica el uso de análisis estadísticos no paramétricos en las etapas siguientes del estudio, ya que estos se adaptan mejor cuando los datos no presentan una forma simétrica o normal. Por el lado de las correlaciones, dado que las variables en este caso no presentaron una distribución normal, se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman. Los resultados mostraron una relación muy baja y no significativa entre el narcisismo total y el ghosting total. En este caso, pues su p-valor fue de 0.021 y el otro de 0.879. Asimismo, las correlaciones entre el narcisismo y las dimensiones de ghosting, ya sea la dimensión 1, la 2 y la 3, fueron débiles y estadísticamente no significativas, por lo que en conjunto estos hallazgos indican que los rasgos narcisistas no guardan una relación relevante con las conductas de ghosting en adultos emergentes universitarios de la Científica del Sur. Continuando con la discusión y conclusiones, primero comenzamos con la interpretación de los hallazgos. Los participantes presentan bajos niveles de narcisismo, pero las conductas de ghosting son variables.
La correlación entre ambas es débil, lo que indica que el ghosting también depende de factores como el apego evitativo, la regulación emocional y la madurez afectiva. En el caso de la comparación con teorías revisadas, se confirmó la relación entre narcisismo y baja empatía, aunque el ghosting resulta ser un fenómeno multifactorial, influido por la personalidad o el apego. eh, resulta, eh, resulta que la importancia de promover empatía y responsabilidad afectiva en las relaciones interpersonales. Las limitaciones del estudio fueron que se enfrentaron dificultades con la validez de los instrumentos, la falta de baremos en uno de los instrumentos, eh, luego ítems faltantes en el cuestionario de ghosting y problemas técnicos con el programa de SPS. Luego, para la conclusión, no se encontró una correlación significativa entre narcisismo y ghosting, y ese comportamiento depende de múltiples factores emocionales y relacionales, por lo que se recomienda fomentar la empatía y la responsabilidad afectiva en los jóvenes. Luego, continuando con la bibliografía, aquí tenemos todas las fuentes que utilizamos. Y por último tenemos los anexos, donde está el Google Forms que utilizamos, y está la carta de invitación a los jueces, con todos los requisitos y la firma de los jueces. Si en caso quisiera ver todas las cartas de invitación que realizamos, están en el informe. Eso sería todo. Gracias.